Hay cosas que uno entiende demasiado tarde. Carmen lo entendió cuando ya estaba dentro de la casa con la puerta cerrada detrás de ella y una naranja fresca sobre la mesa. Una naranja que nadie debería haber puesto ahí, porque su madre llevaba 3 semanas muerta y la casa había estado cerrada con llave desde entonces. Carmen la tocó con la punta de los dedos. Estaba fría, como recién sacada de un refrigerador. Retiró la mano despacio, miró hacia la puerta cerrada, miró hacia la ventana con el seguro puesto y luego fue a la cocina por un vaso de agua. Decidió no pensar en eso. Ese fue su primer error. El autobús había llegado a Santa Cruz a las 6 de la tarde, cuando el sol se caía detrás de las montañas con prisa, como si tampoco quisiera quedarse en ese pueblo. Carmen bajó con una maleta y una caja de cartón. Todo lo que quedaba de 10 años de vida en otra ciudad. No era mucho, nunca lo fue. El pueblo olía igual que siempre, a tierra húmeda y a leña quemada, a ese algo dulce que de niña nunca supo identificar y que ahora tampoco pudo. Caminó por la calle principal mirando los mismos edificios, las mismas macetas, los mismos perros en las mismas esquinas. Santa Cruz era un lugar donde el tiempo no avanzaba. Era un lugar donde el tiempo esperaba. La casa de su madre estaba al final de la calle Morelos, la más angosta del pueblo, la que casi nadie tomaba porque terminaba en una barda de piedra sin salida. Paredes blancas manchadas de humedad, puerta de madera azul descascarada, igual que cuando Carmen tenía 8 años. El notario le había mandado las llaves por correo 2 semanas después del entierro al que Carmen no llegó a tiempo. O no quiso llegar. Eso dependía de a quién le preguntaras. Adentro el aire era pesado y cerrado, con ese olor particular de las casas donde alguien vivió solo durante mucho tiempo. Medicamentos, comida recalentada, jabón de siempre. Carmen se quedó parada en el centro de la sala sin encender la luz. El sillón de flores descoloridas, el cuadro de la última cena torcido sobre la repisa, la mesita con el mantel de plástico transparente donde su madre ponía siempre un frutero, aunque casi nunca hubiera fruta. Encendió la luz, y ahí estaba la naranja, sola, fresca, sin una sola mancha. Y a Carmen le dio un escalofrío que no supo explicarse, pero que su cuerpo entendió perfectamente antes que su cabeza. Esa noche llegó doña Esperanza, la vecina de enfrente, con un plato cubierto por una servilleta bordada y una sonrisa que no terminaba de ser honesta del todo. Una mujer de unos 70 años, cabello blanco en chongo apretado, ojos pequeños y demasiado vivos para alguien de su edad. «Mija, qué bueno que ya llegaste. Ya me habían dicho que venías en el de las 6». Carmen agradeció el plato y estaba cerrando la puerta cuando doña Esperanza habló de nuevo con esa misma voz tranquila, casi dulce. «Espero que puedas descansar. Lo del trabajo allá en la ciudad sí te ha de haber agotado. Y lo de tu pareja, pues imagínate. Esas cosas duelen, mija, aunque uno quiera hacerse el fuerte». Carmen no movió la mano del marco de la puerta. Lo de Rodrigo. La separación de hace 4 meses que no le había contado a nadie en Santa Cruz. A nadie, porque no había nadie en Santa Cruz con quien Carmen hablara desde hacía años. Sintió algo frío recorriéndole la espalda. La misma sensación exacta que cuando tocó la naranja. «¿Cómo sabe usted eso?». No fue una pregunta, fue lo único que pudo decir. Doña Esperanza hizo un gesto pequeño con la mano, entre la ternura y algo que definitivamente no era ternura para nada. «Ay, mija, en los pueblos chicos uno siempre sabe. Ya sabes cómo es esto». Se dio la vuelta y cruzó la calle sin apurarse, sin voltear, como quien acaba de comentar el clima. Carmen cerró la puerta. Se quedó sentada en el sillón de flores descoloridas mirando el cuadro torcido de la última cena sin ver realmente nada. Pensó en la voz de doña Esperanza, en cómo lo dijo. No con curiosidad, no con lástima, con la certeza tranquila de quien ya conoce el final de una historia que los demás apenas están empezando a vivir. Más tarde, revisando las cosas de su madre, Carmen encontró una caja de lata debajo de la cama. Rosarios viejos, estampitas, cartas amarradas con listón morado. Y debajo de todo eso, doblado en 4, un papel cuadriculado con letra apretada en tinta azul.
No era la letra de su madre, era una lista. Fechas, nombres, frases cortas. Las leyó despacio y con cada línea sentía que el aire de la habitación se volvía más difícil de respirar. Febrero 8. Marcos Villanueva. El dinero que falta en la caja del negocio lo tomó él. Abril 17. Lucía Ramos. El bebé que perdió no era de su marido. Julio 3. El padre Isidro no sabe lo que tiene debajo. Carmen bajó el papel, lo subió otra vez. Cada entrada era un secreto. Secretos de gente real del pueblo. Cosas que nadie debería saber jamás. Recopiladas durante años con la misma calma fría con que se lleva un registro de cuentas. Alguien había estado escuchando. Alguien había estado guardando todo. Y entonces llegó al último renglón, escrito con una presión diferente, más profunda, como si la mano que lo escribió temblara o tenía prisa, o las dos cosas al mismo tiempo. 12 de octubre. Elena Vargas. Perdonó lo que no tenía derecho a perdonar, y por eso la dejaron ir. Carmen no respiró durante algunos segundos. Elena Vargas era el nombre de su madre, y 12 de octubre era la fecha exacta en que murió. Carmen no durmió esa noche. Se quedó en el sillón con el papel en la mano hasta que el amanecer entró por la ventana y los gallos del vecino empezaron a gritar como si ellos también supieran algo que ella no. A las 7 de la mañana dobló el papel, lo metió en el bolsillo de su chamarra y salió a la calle. No tenía un plan, tenía una sola pregunta que no le podía hacer a nadie del pueblo, nadie excepto uno. La iglesia de Santa Cruz estaba en el centro, frente a la plaza, igual que en todos los pueblos del país, como si Dios siempre necesitara el mejor terreno. Era una construcción vieja de cantera gris con 2 torres que nunca terminaron de ser iguales. Carmen no había entrado ahí desde los 15 años, desde el velorio de su abuelo, desde la última vez que su madre le rogó que se arrodillara y ella se negó. Empujó la puerta de madera pesada y entró. El interior olía a cera derretida, a flores viejas, a ese silencio particular que solo existe dentro de los lugares donde la gente va a decir en voz alta lo que nunca le diría a nadie más. Había 2 señoras rezando en las primeras bancas y un hombre mayor barriendo cerca del altar. Carmen caminó despacio por el pasillo central, sintiendo el piso de piedra frío a través de las suelas. Se sentó en una banca al fondo y esperó. Entonces lo vio. El padre Isidro salió por una puerta lateral junto al altar, vestido de negro, secándose las manos con un trapo. Era un hombre de unos 60 años, delgado, cabello completamente blanco, lentes pequeños de armazón metálica. Tenía cara de cansancio permanente, del tipo que ya no desaparece ni durmiendo. Se detuvo al verla, la miró desde lejos con una expresión que Carmen no supo leer. Algo entre el reconocimiento y algo que podía ser alivio o podía ser miedo. Los dos se parecen demasiado cuando los ves en la cara de alguien que no te esperaba. «Tú eres la hija de Elena», dijo, no como pregunta. Carmen asintió. El padre se acercó, le dio el pésame con palabras que sonaron sinceras y gastadas al mismo tiempo, de tanto haberlas dicho. Luego le preguntó si quería confesarse. Carmen estuvo a punto de decir que no, que ella no creía, que hacía años que no pisaba una iglesia, que no era hipócrita. Pero pensó en el papel del bolsillo, pensó en la línea que decía que el padre Isidro no sabía lo que tenía debajo, y dijo que sí. La confesionaria estaba en el lado izquierdo de la nave, una caja de madera oscura con una cortina de terciopelo rojo desgastado. Carmen entró, se arrodilló en el reclinatorio y esperó. La rejilla de madera entre los dos era vieja, con tallados de cruces y flores que el tiempo había vuelto casi irreconocibles. «Padre, hace muchos años que no me confieso», dijo Carmen. «No importa, hija, Dios no mide el tiempo como nosotros». Carmen respiró profundo y empezó a hablar. Habló de cosas pequeñas al principio, mentiras sin importancia, rencores viejos, pero entonces, sin haberlo planeado, habló de Rodrigo, de la separación, de la forma en que terminó todo, de lo que ella hizo y lo que él hizo y lo que ninguno de los dos dijo a tiempo. Y mientras hablaba sentía algo extraño, como si las palabras pesaran diferente dentro de esa caja de madera, como si el aire ahí adentro las absorbiera de una manera que no era normal. El padre Isidro escuchó en silencio durante todo ese tiempo. Luego habló.
Hija, llevas años cargando también la culpa de no haber llegado al entierro de tu madre. No es la separación lo que no te deja dormir, es eso. Carmen sintió el impacto de esas palabras como algo físico, como si alguien le hubiera puesto una mano fría en el pecho y empujado despacio. Había hablado de Rodrigo, no había mencionado a su madre para nada, ni el entierro, ni los años de silencio entre las dos, ni la culpa que cargaba desde aquella llamada que no contestó a tiempo. Nada de eso, absolutamente nada. Se quedó arrodillada sin poder moverse durante varios segundos, procesando lo que acababa de pasar, buscando una explicación lógica y no encontrando ninguna que se sostuviera. ¿De dónde sacó eso, padre? El padre Isidro tardó un momento en responder. Su voz, cuando volvió a hablar, sonó diferente, más baja, casi incómoda, como la de alguien que acaba de decir más de lo que quería. Uno aprende a leer a las personas después de tantos años, hija. No es nada sobrenatural. Carmen no dijo nada. Miró la rejilla de madera entre los dos, y fue entonces cuando lo vio. En la parte baja de la pared interior de la confesionaria, casi pegado al piso, completamente cubierto por la sombra, había un orificio, pequeño, del tamaño de un puño cerrado, perfectamente circular, con los bordes demasiado limpios para hacer una grieta o un daño del tiempo. Alguien lo había hecho con una herramienta, con cuidado, con intención. Carmen se inclinó apenas hacia adelante para verlo mejor, y en ese momento, desde la oscuridad perfecta de ese hueco, sintió algo que no era viento y no era temperatura y no tenía nombre, pero que su cuerpo reconoció de inmediato como lo reconoce siempre cuando algo del otro lado te está mirando de regreso. Carmen salió de la confesionaria sin decir nada más. Caminó hacia la puerta de la iglesia con pasos que intentaban parecer normales y probablemente no lo lograban. Afuera el sol estaba alto y la plaza estaba llena de gente comprando en el mercado. Niños corriendo, señoras con bolsas, el mundo completamente normal. Carmen se sentó en una banca de la plaza y se quedó mirando la fachada de la iglesia durante un largo rato. Pensó en el orificio. Pensó en cómo el padre Isidro supo lo del entierro. Pensó en el papel con los secretos que tenía en el bolsillo y entonces entendió que había dos maneras de reaccionar ante todo eso. Podía empacar la maleta, vender la casa por lo que ofrecieran y no volver a Santa Cruz en lo que le quedara de vida. O podía volver a entrar a esa iglesia por la noche y ver lo que había debajo. Regresó a las 11 de la noche. La plaza estaba vacía y la iglesia completamente oscura. Carmen había pasado la tarde preparándose, diciéndose que era una persona racional, que había una explicación para todo, que el orificio en la pared probablemente era una cañería vieja o un daño estructural, y que el padre Isidro simplemente era un hombre perceptivo con décadas de experiencia leyendo personas rotas. Se lo repitió tantas veces que casi se lo creyó. Casi. La puerta lateral de la sacristía estaba cerrada con llave, pero la ventana del baño de la nave lateral no lo estaba. Carmen entró por ahí con una linterna pequeña y los pulmones apretados. El interior de la iglesia de noche era un lugar completamente diferente al de la mañana. Las mismas bancas, las mismas imágenes, el mismo altar, pero sin luz natural todo adquiría una densidad distinta, como si los objetos tuvieran más peso, más presencia, como si llevaran horas esperando que alguien entrara para empezar a moverse. Carmen enfocó la linterna hacia el piso y caminó directamente hacia la confesionaria. Se arrodilló frente al orificio y lo alumbró. Era más profundo de lo que parecía durante el día. La luz de la linterna no llegaba al fondo. Carmen sacó su teléfono e intentó grabar algo, pero la pantalla solo mostraba negro absoluto más allá de los primeros centímetros. Entonces notó algo que no había visto antes. Alrededor del orificio, en el piso de piedra, había marcas, líneas delgadas, regulares, trazadas con algo afilado. No eran aleatorias, eran letras. Carmen acercó la linterna y leyó. Eran fechas, docenas de fechas grabadas en el piso en círculo alrededor del orificio, algunas tan antiguas que el tiempo casi las había borrado, otras recientes, del año pasado, de hace 3 meses. La más reciente era del 12 de octubre. Carmen no necesitó verificar cuál era esa fecha, ya la sabía de memoria.
Se puso de pie y alumbró hacia el fondo de la iglesia, buscando la puerta que el padre Isidro había usado esa mañana, la puerta lateral junto al altar. Estaba cerrada con 2 cerrojos, pero debajo de ella, por el espacio entre la madera y el piso, salía algo. Carmen se agachó. Era papel, una hoja doblada que alguien había empujado desde adentro o que el tiempo había ido moviendo hacia afuera milímetro a milímetro. La sacó con cuidado. Era una hoja de cuaderno, del mismo tipo que el papel que había encontrado en la caja de su madre, con la misma tinta azul, con la misma letra apretada. Pero esta no era una lista de secretos, era una sola línea. No entres, él no sabe que escucha. Carmen dobló la hoja y la guardó en el bolsillo junto al otro papel. Luego buscó en la pared lateral de la sacristía hasta encontrar lo que buscaba. Una trampilla en el piso, de madera gruesa, con un candado que alguien había dejado abierto, o que alguien había dejado abierto para ella. La levantó. El olor que subió desde abajo era denso, a papel viejo, a humedad, a algo que llevaba años sin recibir aire fresco. Carmen alumbró hacia abajo. Había una escalera de madera de unos 10 peldaños. Al fondo se veía el inicio de un cuarto pequeño. Bajó. El cuarto era del tamaño de una recámara, con las paredes de piedra y el techo tan bajo que Carmen tuvo que inclinarse en algunos puntos. Y estaba lleno. Estaba completamente lleno de cajas, carpetas, cassettes con etiquetas escritas a mano, cuadernos apilados hasta el techo, rollos de cinta de cassette, una grabadora vieja sobre una mesa de madera, cables, pilas, un calendario de hace 15 años todavía colgado en la pared. Carmen tomó la carpeta más cercana y la abrió. Adentro había hojas mecanografiadas, ordenadas por fecha, con nombres completos y párrafos enteros de texto. Reconoció el formato de inmediato. Eran transcripciones de confesiones, docenas de confesiones, cientos de personas del pueblo con nombres reales, fechas reales, secretos reales. Alguien había estado grabando todo desde hacía décadas. Alguien había estado transcribiendo cada palabra que la gente decía en esa confesionaria, creyendo que solo Dios escuchaba. Carmen buscó entre las carpetas con las manos temblando hasta encontrar una con el nombre de su madre. Era gruesa, años de entradas. La abrió en la última página. La última entrada era del 11 de octubre, el día anterior a su muerte. Carmen leyó la primera línea y tuvo que apoyarse en la pared para no caerse. Su madre sabía. Llevaba meses sabiendo lo del cuarto, y en su última confesión no había pedido perdón por ningún pecado. Había dicho una sola cosa, en voz alta, dirigida no al padre, sino a lo que sabía que estaba escuchando desde abajo. Ya le dije a mi hija que venga. Ella va a terminar lo que yo no pude. Carmen subió del cuarto con la carpeta de su madre bajo el brazo y el candado abierto en la mano. Se quedó parada en el centro de la sacristía oscura durante un momento que no supo medir. Afuera la plaza seguía en silencio. Adentro la iglesia pesaba como siempre, pero ahora Carmen sabía por qué pesaba. No era la piedra, no era la edad del edificio, era todo lo que estaba guardado debajo. Llegó a casa caminando rápido con la cabeza baja y las manos apretando la carpeta, como si alguien pudiera arrancársela. Cerró la puerta con llave, corrió las cortinas, se sentó en el piso de la sala con la carpeta abierta frente a ella y empezó a leer desde el principio. Leyó toda la noche. Lo que encontró en esas páginas no era lo que esperaba. No era un cura corrupto grabando secretos para chantajear a su feligresía. No era una organización, no era una red, no era un crimen con un responsable claro al que pudiera señalar. Era algo que al principio no tuvo nombre y que mientras más leía, menos quería nombrarlo. Las transcripciones más antiguas eran de hace 40 años. Al principio eran normales, confesiones ordinarias de gente ordinaria. Pero alrededor del año 12 de ese registro, algo cambió. Las personas empezaban a confesar cosas que no habían hecho, miedos que no reconocían como propios, pensamientos que describían como ajenos, como si alguien los hubiera puesto ahí. Y siempre, en todas las entradas a partir de ese punto, había una nota al margen escrita con letra diferente a la del transcriptor. La misma letra en todas, solo una o dos palabras.
adquirido, registrado, en uso. Carmen buscó en la carpeta de su madre esas notas al margen. Las encontró en casi todas las entradas. Adquirido, en uso, registrado. Pero en las últimas 3 entradas, las notas decían algo diferente. Sospecha, sospecha, peligro. Cerró la carpeta. Se quedó mirando el cuadro torcido de la última cena en la pared y por primera vez desde que llegó a Santa Cruz sintió ganas de quitarlo, de no tener esa imagen frente a ella. Porque lo que había entendido leyendo esas páginas era esto. No era el padre Isidro quien grababa y transcribía. El padre Isidro no sabía nada de lo que había debajo de su propia iglesia. Era algo que usaba al padre como instrumento sin que él lo supiera, algo que llevaba décadas alimentándose de las confesiones del pueblo, acumulando secretos, adquiriendo poder sobre las personas en proporción directa a lo que habían revelado. Cuanto más había contado alguien, más control tenía sobre esa persona. Y el control no era metafórico. En las transcripciones había casos documentados, personas que después de confesar algo muy profundo empezaban a actuar diferente, a tomar decisiones que no correspondían a quienes eran, a alejarse de sus familias, a enfermar sin causa médica, a morir en fechas que aparecían grabadas en el piso alrededor del orificio. Carmen pensó en doña Esperanza, en su voz tranquila diciéndole lo de Rodrigo con la certeza de quien ya sabe. Pensó en cuántas veces habría confesado doña Esperanza en esa iglesia durante 70 años. Pensó en cuánto tendría sobre ella lo que vivía debajo. Luego pensó en su madre. Elena Vargas había descubierto todo esto antes que ella. Había pasado meses reuniendo información, escribiendo listas, documentando casos. Y en algún momento, lo que vivía debajo se dio cuenta de que ella sabía. La nota al margen que decía peligro apareció exactamente 6 semanas antes del 12 de octubre. Su madre no murió de causas naturales, o sí murió de causas naturales, pero esas causas las había puesto algo que llevaba semanas apretando desde adentro. Carmen se levantó del piso, caminó hacia la ventana y miró la calle oscura, y entonces vio a doña Esperanza. Estaba parada en la banqueta de enfrente, en la oscuridad, mirando directamente hacia la ventana de Carmen. No se movía, no hacía nada, solo miraba con esa expresión que Carmen ya conocía, esa certeza tranquila, esa sonrisa que no terminaba de ser honesta. Carmen se apartó de la ventana, se recargó en la pared con el corazón golpeando fuerte y los pulmones negándose a trabajar con normalidad. Pensó en lo que había leído, pensó en cuánto había confesado ella esa mañana en esa caja de madera oscura. Rodrigo, la separación, la culpa por el entierro, los años de silencio con su madre. Todo eso estaba ahora registrado, todo eso estaba ahora adquirido. Volvió a mirar por la ventana. Doña Esperanza ya no estaba. La banqueta estaba vacía y la calle oscura y tranquila como si nunca hubiera habido nadie ahí. Pero en el piso, frente a la puerta de la casa, visible desde la ventana bajo la luz débil del farol, había una naranja, fresca, sin una sola mancha. La misma naranja. O algo que quería que ella pensara que era la misma. Carmen no tocó la naranja. La dejó en el piso frente a la puerta y pasó la noche sentada en el sillón con las carpetas abiertas sobre las rodillas, pensando. No con miedo ya. El miedo lo había gastado todo en las últimas 48 horas y ahora en su lugar había algo más frío y más útil: claridad. Pensó en todo lo que sabía. Sabía que había algo debajo de la iglesia que llevaba décadas alimentándose de secretos. Sabía que usaba al padre Isidro sin que él lo supiera. Sabía que tenía poder sobre las personas en proporción directa a lo que habían confesado. Sabía que su madre lo había descubierto y había muerto 6 semanas después. Y sabía que esa mañana, arrodillada en esa confesionaria, ella le había dado exactamente lo que necesitaba. Todo. Su separación, su culpa, sus años de silencio, su dolor más profundo. Se lo había entregado completo y sin saberlo. Lo que no sabía era cómo detenerlo. Estuvo pensando en eso hasta las 4 de la mañana. Consideró irse, consideró llamar a alguien, aunque no supo a quién se llama en estos casos, qué se dice, cómo se explica. Consideró quemar la iglesia, que era una idea absurda, pero que su cerebro agotado presentó con una lógica propia durante varios minutos.
Y entonces recordó algo que había leído en las transcripciones más antiguas, en las primeras páginas del registro, antes de que todo cambiara. Había una entrada diferente a todas las demás. No era una confesión, era una nota del primer transcriptor, escrita con letra temblorosa, que decía esto: se alimenta de lo que no se dice en voz alta. Un secreto guardado es su alimento. Un secreto revelado completamente, nombrado, descrito, vaciado de todo su peso, es lo único que no puede digerir. Lo que ya no tiene sombra no le sirve de nada. Carmen leyó esa nota 3 veces. Luego cerró todas las carpetas, se puso la chamarra y salió a la calle con las primeras luces del amanecer. La iglesia abría a las 6 para la misa de entresemana. Carmen llegó 5 minutos antes y esperó en la puerta con las manos en los bolsillos y el corazón tranquilo de una manera que ella misma encontraba extraña. El padre Isidro abrió la puerta desde adentro y al verla no pareció sorprendido, pareció cansado, pareció alguien que lleva mucho tiempo cargando algo sin saber exactamente qué es. «Buenos días, hija». Carmen entró. No se dirigió a las bancas. Caminó directamente hacia la confesionaria, corrió la cortina de terciopelo rojo y se arrodilló. El padre Isidro la siguió en silencio y se acomodó del otro lado de la rejilla. Carmen empezó a hablar, pero esta vez no habló de sus pecados, habló de lo que había debajo. Lo dijo todo en voz alta, con nombres y fechas y detalles, mirando directamente la rejilla de madera entre los dos. Describió el cuarto, las carpetas, las transcripciones, las notas al margen. Nombró a las personas que aparecían en los registros. Leyó en voz alta las entradas más importantes directamente de las páginas que había traído consigo. Y mientras hablaba sentía algo que no había sentido la primera vez que estuvo en esa confesionaria. El silencio de abajo era diferente. No era el silencio que absorbe y guarda, era el silencio de algo que no sabe qué hacer con lo que está escuchando, como un estómago que recibe algo que no puede procesar. El padre Isidro no dijo nada durante todo ese tiempo. Carmen podía escuchar su respiración al otro lado, lenta, confundida, la de alguien que está escuchando una historia sobre su propia casa y no la reconoce. Cuando Carmen terminó de leer la última página, dobló los papeles, los guardó en el bolsillo y dijo una última cosa. Lo que acabo de decir ya no es un secreto, ya no tiene sombra, ya no le sirve a nada ni a nadie. Y lo que está debajo de esta iglesia también acaba de dejar de ser un secreto. Porque ahora usted lo sabe, padre, y yo lo sé, y eso es suficiente. Se quedó en silencio un momento. Desde el otro lado de la rejilla, el padre Isidro no respondió de inmediato. Cuando habló, su voz sonó diferente a todas las veces anteriores, más delgada, más vieja, como la voz de alguien que acaba de despertar en un lugar que no reconoce. «Hija, yo no sé de qué me estás hablando, pero hace un momento sentí algo, como si algo muy pesado que cargaba sin saberlo acabara de soltarse». Carmen asintió aunque él no podía verla. Salió de la confesionaria, caminó por el pasillo central hacia la puerta sin mirar las imágenes de los costados, sin mirar el altar, sin mirar hacia la puerta lateral junto al altar. Empujó la puerta de madera pesada y salió a la plaza. El sol de la mañana estaba entrando por encima de los edificios y la plaza empezaba a llenarse de gente y de ruido normal, de señoras con bolsas y niños con mochilas y perros siguiendo a desconocidos. Carmen caminó a su casa, hizo su maleta en 20 minutos y llamó un taxi para la terminal. Mientras esperaba sentada en el sillón de flores descoloridos, miró por última vez el cuadro de la última cena torcido sobre la repisa. Se levantó, lo acomodó, quedó derecho por primera vez en quién sabe cuántos años. El taxi llegó puntual. Carmen cargó su maleta, cerró la puerta azul descascarada y caminó hacia la calle sin voltear. Se subió al taxi y el conductor arrancó sin decir nada. Salieron del pueblo por la carretera principal y durante varios minutos Carmen miró por la ventana los campos y las montañas y el cielo de la mañana, sintiéndose más liviana de lo que recordaba haberse sentido en mucho tiempo. Entonces el taxi redujo la velocidad. En el camino, parada en el acotamiento, había una figura. Una mujer mayor con el cabello blanco recogido en un chongo apretado que miraba al taxi acercarse con una expresión tranquila y una sonrisa que no terminaba de ser honesta del todo. El conductor bajó la velocidad casi hasta detenerse. «Disculpe», dijo, girando hacia Carmen,
«Lleva prisa o puedo levantar a esta señora que dice que va al pueblo». Carmen miró a doña Esperanza. Doña Esperanza miró a ella y Carmen entendió en ese momento que había vaciado el secreto de lo que vivía debajo de la iglesia, pero que lo que vivía en doña Esperanza llevaba 70 años acumulándose, y eso no lo había nombrado nadie todavía.